¿Cuántos lo hemos considerado? Que yo creo que no somos muchos los que hemos considerado esto que vamos a hablar. Para todo cristiano o todo hijo de Dios, es una grande bendición cuando se entienden estas cosas. Por eso es que usted ve a veces en el cristianismo tanta apatía, ¿verdad? Usted ve tanto desinterés a las cosas de Dios, porque no tienen visión de lo que Dios promete. No tienen visión, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y se piensa a veces que el cristianismo, ¿verdad?, no tiene un pago. A veces el pago lo queremos nosotros, ¿verdad?, obtener aquí en la tierra. Y vemos cómo vive el mundo, cómo se conduce el mundo, cuál es el fin, ya hablando de la humanidad en su, podemos decir, en su época de vida, ¿verdad?, o en su tiempo de vida en este mundo, que son 80, 90, 100 años, a veces dicen que la gente vive más de 100 años, ¿verdad?, y es todo lo que pueden alcanzar ellos. Si vivieran 200, 300, 400 y como los antiguos, arriba de 900 años, eso no los va a justificar, ni eso les va a traer una felicidad eterna. Si nosotros nos ponemos a ver las cosas, hay un canto muy precioso, ¿verdad?, que a mí precisamente por ahí me inspiró a buscar a Dios más. Un canto, ¿verdad?, que lo cantamos aquí muy seguido, ¿verdad?, cuando menciona que el Señor llene esta casa de su gloria, porque vamos a hablar de la gloria de Dios, lo que realmente es la gloria de Dios. A veces, como le digo, ¿verdad?, no lo podemos entender, por eso no ponemos la diligencia necesaria. El viernes estuvimos aquí en la oración, únicamente, hermano, 6 gentes adultas, en la oración, en la búsqueda a Dios. 6 personas únicamente estuvimos en la oración. Y no sé, ¿verdad?, me tocó a mí conducir la oración y tomaba una parte de ahí, de la segunda de Crónicas, ahí vamos a empezar. En el capítulo número 6, en el versículo número 17, que he agarrado estos textos, pero ahora va la enseñanza en otra línea. En algo, ¿verdad?, que yo le suplico, fíjese, se lo suplico, no se lo pido así nada más, que ponga atención por favor a su vida, si quiere recibir el galardón de Dios. Dice el verso número 17, dice así, ¿lo tienen, hermanos? Dice, ahora pues, oh Señor Dios de Israel, verifíquese tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas ¿es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado. Refiriéndose, ¿verdad?, a la casa, al templo literal aquel, ¿verdad?, que Salomón le edificó a Dios por medio, ¿verdad?, de los planos que le entregó a su padre, porque la revelación para la edificación de la casa fue para David, ¿verdad?, y le entregó los planos, pero no la iba a levantar David, ¿verdad?, sino que la templo, vamos a decir, del primer templo. Aquel primer templo, ¿verdad?, fue arrasado, fue destruido, ¿verdad?, y luego, pero ese primer templo fue levantado, como lo estoy mencionando, por Salomón. El segundo templo fue levantado por Zorobabel. Pero ahorita vamos a hablar de un templo, ¿verdad?, que cómo se aplica varias líneas para ver un templo y para ver esa gloria en ese templo.
Y el texto dice, el versículo número 12, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Señor Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que abras tus ojos, o que tus ojos, estén abiertos sobre esta casa. Ya hablamos de qué tipo de casa. De día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará ahí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieron oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas, y lo que termina diciendo el texto, y perdones. Vuelvo a repetir, se está refiriendo, ¿verdad?, al templo donde se manifestaba la gloria de Dios, ¿verdad?, que venía siendo la casa de Dios, aquel lugar literal, ¿verdad? Y en aquel lugar literal se manifestaba fuertemente la presencia de Dios. Se mostraba, ¿verdad?, la gloria de Dios. Y era un lugar, ¿verdad?, hecho de manos, mandado construir, ¿verdad?, por un hombre, ¿verdad? Y que Dios lo había ordenado también, ¿verdad? Pero ahí, para levantar ese templo, entró la mano del hombre. Y se está refiriendo precisamente a el primer templo, o a la primera casa que era para que Dios habitara en aquellos tiempos y se manifestara, ¿verdad?, al pueblo en aquella casa. Ahora, vamos a entrar ahora al libro de Ageo, capítulo número 2. Capítulo número 2 del libro de Ageo. Es el penúltimo, el antepenúltimo. Gloria a Dios. El penúltimo, el antepenúltimo libro de la Biblia, o el tercero empezando desde atrás. Ponga mucha atención, por favor. Cantamos mucho ese canto, hermano, y no sé hasta dónde se cante con un entendimiento o con un conocimiento. Tiene que haber un conocimiento para poder entender esto que vamos a ver. Dice el versículo número 6. Dice: porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco aún haré yo temblar los cielos y la tierra, y la mar y la seca. Y haré temblar todas las gentes. Y fíjese lo que dice, y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchiré esta casa de gloria, ha dicho el Señor de los ejércitos. Usted sabe que al hablar del deseado de todas las gentes, se está refiriendo a el Señor Jesucristo. Ese es el deseado de todas las gentes, o de todas las naciones, ¿por qué no decirlo así? Aunque no podemos decirlo en general, pero en todas las naciones, ¿verdad?, hay gente que desea al Señor. El Señor tiene pueblo en todas las naciones. No está hablando en general de que todo el mundo lo desea, porque si todo el mundo lo deseara, aquí estarían todos. Si aún a veces ni los que están dentro, ¿verdad?, de una doctrina, ni los que están dentro, ¿verdad?, de la iglesia, podemos decirlo así porque así lo toman, pero yo estoy hablando que quien desea es verdaderamente quien está dentro de la iglesia. No todos desean al Señor, porque así fuera, como le digo, aquí estaríamos todos los días, porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Si lo deseáramos, hermano, pero a veces deseamos otras cosas. Nos llaman más la atención otras cosas. El deseado es Jesucristo. Ahora, sigue diciendo el texto: mía es la plata y mío el oro,
dice el Señor de los ejércitos. Verso 9 es donde nos vamos a meter. La gloria de aquesta casa postrera será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Aquí está hablando, ¿verdad?, de una gloria, de esa gloria que tuvo esa casa, ¿qué dice ahí? Que tendrá, perdón, esa casa postrera, dice que será mayor. ¿Que cuál gloria? Que la primera. La que estábamos viendo primero allá en el libro La Segunda de Crónicas, tuvo su gloria esa casa. Esa fue la casa primera donde habitó el Señor para manifestarse a su pueblo. Pero aquí está hablando, ¿verdad?, de una casa postrera. No es la misma casa. No. Es una casa, la casa postrera. Ahora, vamos a ver algo muy importante, hermanos, que esto nos va a llevar a hacer algo. Cuando dice ahí en Shiré, ¿verdad?, esta casa de gloria, quiero decirle que así, ¿verdad?, como el primer templo se llenaba de la nube de la gloria, que era un símbolo de Dios. Eso lo podemos ver, ¿verdad?, en la Primera de Reyes 8:11. Está hablando de esa gloria, de esa llenura, de esa casa primera, ¿verdad? Cuando la casa era henchida de la nube, es que ahí estaba precisamente la presencia de Dios. Así yo puedo decir, ¿verdad?, sobre este segundo templo. Y le voy a preguntar, a este segundo templo, ¿a quién se refiere? Si nos vamos por el orden, vamos a llegar a la iglesia, pero nos vamos a ir, ¿verdad?, por el orden para ver la gloria de Dios en ese segundo templo. Por eso el texto está diciendo, ¿verdad?, lo que escribí aquí está diciendo que se refiere precisamente a Cristo, porque fue lleno de la gloria de Dios. Mire, ahí en el libro de San Juan, capítulo número 2, vamos a ver la manifestación, ¿verdad? Eso se puede ver también en San Juan 1:14, atrás de esto, pero aquí vamos a verlo en el capítulo 2, vamos a verlo, ¿verdad?, en el verso número 19, perdón. 2:19 dice: respondió Jesús y díjoles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Verso 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Ellos pensaban que se estaba refiriendo, ¿verdad?, al templo hecho de manos. Y él dice: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Verso, ¿verdad?, número 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantaré. Verso 21. Mas él hablaba ¿de qué? Del templo de su cuerpo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, que se estaba refiriendo al templo de su cuerpo, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había hecho. La gloria de Dios en aquel cuerpo.
Pero no nada más la manifestación de la gloria de Dios, ¿verdad? Fue manifestada, o la gloria de Dios no nada más fue manifestada en el cuerpo de Jesucristo. Y es cierto, porque en Él habitó o habita toda la plenitud de Dios, dice el libro de los Colosenses, corporalmente. Ahí está toda la gloria de Dios. Antes de manifestarse como iglesia, se manifiesta la gloria de Dios, ¿verdad?, en aquel cuerpo. Leímos ahí atrás, ¿era verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra? Tiene que venir el Señor a habitar en un cuerpo, ese cuerpo tomado como un templo, ¿verdad?, o el verdadero templo, el templo más fuerte, ¿verdad?, donde está toda la plenitud de Dios. Y ahí está, ¿verdad?, la casa postrera, la vamos a ver en esa forma, la casa de Dios, porque el cuerpo es la casa de Dios, el cuerpo es donde Dios habita. ¿Sí me está entendiendo, verdad? En el cuerpo que no tenía cuando era sempiterno, y que cuando Dios se dispone a crear, crea lo celestial. Pero antes de crear lo celestial, Dios posee, se forma su cuerpo porque es hecho a imagen de Dios, ¿verdad? O es el cuerpo, ¿verdad?, de Dios, y empieza a crear. Y Dios ya no empieza a habitar, ¿verdad? O ya no habita allá en lo que parece ser o se puede decir o pueden creer la soledad. No, para Dios no hay soledad, Él lo hinche todo. Crea aquel cuerpo y empieza a habitar en él. Esa gloria está ahí, pero Él dejó su gloria, la Biblia dice, deja su gloria y viene a la tierra, y en un cuerpo se manifiesta el Señor, ¿verdad?, a la gente. Y ahí está, en esta otra casa, que es la casa de Dios, y la cual ya no dejará, y siempre estará ya en ese cuerpo. Dios se manifiesta a las gentes. Estamos viendo su cuerpo como templo de Dios. Ahora, el texto que cité en los Colosenses, capítulo número 2, y lo vamos a ver, también nuestra gloria, también somos un cuerpo, ¿verdad? Pero somos un cuerpo, y Dios no habita en cualquier cuerpo, hermano. Ni aunque diga soy cristiano, ni aunque diga soy hijo de Dios, ni aunque diga estoy bautizado en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver cuál es, ¿verdad?, realmente la forma en que Dios se manifiesta en un cuerpo. Capítulo número 2, verso número 8 y 9. Dice: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Está hablando de Cristo, verso 9. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ahí está la gloria de Dios en ese cuerpo. Hay una versión que dice, porque en Él habita toda la esencia, vaya, así dice, toda la esencia de Dios corporalmente. Ahí está la gloria de Dios antes, ¿verdad?, de manifestarse a la iglesia. Aunque la Biblia dice que Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Pero aquí todavía no lo vamos a aplicar aquí todavía, ¿verdad?, a la iglesia. Vamos a ver, aplicarlo en la iglesia cuando empezó la gloria de Dios en el cuerpo que es la iglesia. Lo vamos a tomar así, ¿por qué no? Y lo vamos a ver ahí. Ahí primeramente viene Dios y la gloria de Dios se manifiesta en Jesucristo. Ahí está Dios en un cuerpo. Gloria sea al nombre del Señor. Mire, otra vez en el libro de San Juan, pero ahora vamos al capítulo número 1.
capítulo número 1, verso número 14. Fíjense cómo dice, vamos a leer hasta el versículo número 16, dice así: y aquel verbo fue hecho carne, la palabra, y habitó entre nosotros, y lo que dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso número 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es aquel, o este es del que yo decía, el que viene tras de mí es antes de mí, porque es primero que yo. ¿Ves lo que dice el verso número 16? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Bueno, aquella gloria, en lo particular de la plenitud del Señor, alguien que posee el Espíritu de Dios es parte de la gloria de Dios. En Cristo sí era toda la gloria de Dios. En cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estamos tomando de esa plenitud. ¿Sí me alcanza a entender? La gloria de Dios también está manifestada en cada uno de los miembros de la iglesia. Aquí, ¿verdad?, está mencionando muy claramente cuando dice, porque de su plenitud, porque en él habita toda la plenitud de Dios, o toda la esencia de Dios corporalmente. Así cada uno de nosotros tenemos parte, ¿verdad?, de la esencia de Dios. Algo nos ha transmitido Dios, algo nos ha dado Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros por causa del Señor Jesucristo. Alabamos su nombre, ¿cómo no? Gloria sea al nombre del Señor. ¿Cuándo comienza la gloria de Dios en la iglesia que es su cuerpo? En el libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo número 6. El Señor asciende aquí. Aquí el escritor está relatando, ¿verdad?, la ascendencia del Señor al cielo. Dice el verso número 6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Allá en el tiempo en que estaba el Señor con ellos. Ya cuando resucita el Señor y les aparece, le hacen una pregunta. Y Él les dijo, no toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola autoridad. Verso número 8. Mas recibiréis la virtud. Lo he dicho muchas veces que ahí la palabra griega dinamin es para poder, dinamita, vaya. Mas recibiréis dinamita del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y usted sabe lo que sucede en el siguiente capítulo, que es el número 2, y qué es lo que dice ahí. Vamos a leerlo. Capítulo número 2 de los Hechos. Empieza a recibir la gloria ese cuerpo. Es el principio. Porque ahorita vamos a ver, ¿verdad?, que nosotros vamos de gloria en gloria. Aquí no es toda la gloria. Ahorita vamos a ver, vamos al principio. Nosotros en eso estamos, en ese principio. Hemos participado, ya está en nosotros, pero tiene que ir acrecentando esta gloria. Dice el versículo número 1.
Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué nos decían ahorita que testificaba la hermana? Tiene que haber algo, tiene que haber una unanimidad, no nada más juntos, no, unánimes juntos, porque podemos estar juntos, pero no estamos unánimes, ¿verdad que no todos estamos en el mismo pensar? Ni en el mismo pensar de doctrina muchas de las veces. Pero aquí está hablando de una unanimidad en la palabra, y lo dice, verso 2, ¿qué sucedió enseguida? Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Santo el Señor. Aunque era el aposento alto, ¿verdad? Pero fíjese, primeramente el Señor ahí. Es como anteriormente cuando el segundo templo fue levantado, allá según el libro de Esdras, ¿verdad? Dice que primeramente fue levantado el altar. Primeramente empezaron a construir el altar y luego Zorobabel levantó el templo, el segundo. Vamos a seguir leyendo. Capítulo número 2. Dice, ¿qué dice el 4? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, tomando de su plenitud. Anteriormente, hermano, el pueblo no tenía el Espíritu de Dios, únicamente los profetas. Por eso la gloria de esta casa postrera también, ya tomándola, ya no como la casa de Israel, no como la familia de Israel, sino como la casa de Dios, que es la iglesia, la columna y apoyo de la verdad, ¿verdad? Es llena de gloria. Viene el texto y dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está. Llega la gloria del Señor, comienza la gloria postrera. Fíjese, esta gloria postrera, ahí nada más es el comienzo. La primera gloria allá está en aquel templo, aquí está hablando ya de la gloria postrera, pero no es todo lo que hemos recibido, hermano. Recibir en este tiempo el Espíritu Santo no es todo. Qué bueno al que lo tiene, qué bueno a los que lo tenemos, porque es lo que nos guarda, es lo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Hemos recibido también como aquellos, ¿verdad? Ya en esta casa, que vamos a ver ahorita la casa, recibimos, ¿verdad?, el Espíritu de Dios. Ya la gloria de Dios está en nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 2, no, es capítulo 6. Hoy ya cité, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo número 2. Capítulo número, 6, perdón. Capítulo número 6, versículo número 14, dice de esta manera. Dice, no os juntéis en yugo con los infieles. ¿Sabe qué son los infieles? Los que no sirven a Dios. Y está hablando de un matrimonio, para empezar con eso. No te juntes en yugo con un infiel, dice el texto, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? La justicia está en los hijos de Dios, la injusticia está en los infieles. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La luz está con los hijos de Dios porque la luz es Cristo. Las tinieblas están con los infieles, ¿verdad? Porque las tinieblas es el pecado. Y no hay ninguna comunicación, ninguna comunión. Y luego sigue diciendo, ¿y qué concordia Cristo con Belial?
¿Y qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque ustedes, ¿qué es lo que dice ahí? Son el templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré en ellos, seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Porque ustedes son el templo del Dios viviente. El Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ya llamando a la iglesia como un cuerpo, hermano, el Espíritu de Dios está en la iglesia. El Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Eso es, hermano, la gloria de Dios está en nosotros. Y podemos decirlo así, ¿cómo no? Aunque es la gloria postrera, el principio de la gloria de Dios en nosotros tiene que ser mayor que ahora, porque ahorita lo vamos a ver, que es cuando es la glorificación. Cuando el hombre sea glorificado, cuando la iglesia sea levantada, cuando la iglesia sea llevada a la presencia del Señor, a disfrutar precisamente, ¿verdad?, todo lo que es la gloria de Dios. El texto es muy claro. Segunda de Corintios, capítulo número 3, ahora. Vuélvase por favor para atrás. Mira, hermano, aún así, ¿verdad? Gente que no entiende, gente que no comprende, gente que no valora, gente que no estima las cosas de Dios. ¿Cómo viola el templo de Dios? Si está diciendo, ustedes son el templo del Dios viviente. Dice el versículo número 16, dice, fíjese cómo hace la pregunta, y no es que seamos unos ingenuos, sino que nos dice, no se hagan tontos, nos da a entender, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabe usted eso, hermano? Hermano, ¿cuántos están conscientes de que tienen el Espíritu Santo? Conscientes de que el Espíritu de Dios mora en usted. ¿A poco no sabemos, hermano? No sentimos la presencia de Dios. No nos habla el Señor. No nos conduce el Señor. No se manifiesta en nosotros el Señor. Fíjese lo que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Verso 17. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá tal, porque el templo de Dios, ¿qué dice ahí, hermano? El cual sois vosotros. Santo es. En Jesucristo, toda la plenitud de Dios. De su plenitud tomamos todos también, ¿verdad? Es una pequeña porción, pero es el Espíritu de Dios en nosotros, hermano. Y eso, ¿verdad?, nos acredita, hermano, a que somos templo de Dios, porque el Señor mora en nosotros. La gloria de Dios en nosotros. Y ahí está. No sabéis, verso 17, perdón. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá el altar, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ahí la Biblia es muy clara cuando dice, santo es. Ahora sí, la segunda de Corintios, capítulo número 3. Verso número 17. Para entender esto, hermano, a veces son cosas, hermano, que no es fácil, ¿verdad?, comunicarlas, hermano, explicarlas y que la gente las tome
y no nada más se las meta a la cabeza, sino que se las meta a su corazón, para que toda mundalidad, toda relación con los mundanos sea echado fuera. Ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ¿qué hay ahí? Hay libertad. Libres del pecado, hermano. No podemos pecar. No. Porque ahí está el Espíritu del Señor. Y ahí hay libertad, ¿cómo no? Y está hablando de una libertad no para manifestarla, sino una libertad del pecado. Nos ha libertado el pecado, nos ha libertado, ¿verdad?, de las cosas, ¿verdad?, que nos puede ofrecer una vida en el mundo. Y el texto dice, el número 18, por tanto, nosotros todos, se está refiriendo a la iglesia, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, el reflejo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Oiga, hay que estar viendo constantemente ese espejo. Hay que reconocer la gloria de Dios, el reflejo de Dios. Hay que estarlo viendo para que eso nos lleve, que nos dé un ánimo, ¿verdad?, que nos provoque, como dice el texto, para ir siendo transformados de gloria en gloria. ¿Qué no dice el texto? Porque a los que antes conoció, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también, ¿qué es lo que dice? Justificó. Y ahí estamos nosotros. A los que justificó, a estos también, ¿qué dice enseguida? Glorificó. No hemos llegado, ¿verdad?, a la plenitud de la gloria, pero ahorita estamos siendo transformados de gloria en gloria. Entonces conviene un esfuerzo en nuestra vida, ¿verdad?, ir conociendo más al Señor, mirando como en un espejo, ¿verdad?, la gloria de Dios. Y al decir la gloria de Dios, vamos a decir lo que nos tiene allá Dios, como en un espejo, y somos transformados como de gloria en gloria. Cada vez vamos viendo cosas más sublimes, cosas más grandes, y eso, hermano, nos va provocando ahí quedando atrás. Por eso el apóstol dijo en una ocasión, ¿verdad?, que mirando al blanco, olvidándose de lo que queda atrás, vamos hacia adelante, y lo dice a la perfección, a la madurez. Así son estas cosas. La gloria de esta casa postrera, dice, será mayor que la primera. Gloria a Dios. Voy a tomar un texto muy conocido, hermano, Primera de Juan. Bueno, para mí es muy conocido, no sé usted cuántas veces lo habrá leído, a lo mejor no lo ha leído ninguna vez. Capítulo número 3. Fíjese cómo provoca a considerar, hermano, el amor que Dios nos ha dado. ¿A dónde nos lleva? Dice el verso número 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Qué grande amor, ¿verdad? Somos llamados hijos de Dios. ¿Y quiénes nos llaman? ¿O quién nos llama? Él nos llama hijos. Que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce el mundo? Porque no le conoce a Él. Y el apóstol dijo en una ocasión: para vergüenza de ustedes lo digo, que hay algunos que no conocen a Dios. Y yo también lo puedo decir así. Hay algunos que no conocen a Dios. Por eso no nos conoce y no consideran, hermano, lo que es ser un hijo de Dios. Sigue diciendo el versículo 2. Muy amados, y ahí están en el conformismo muchos,
ahora somos hijos de Dios en este tiempo, como estamos ahorita, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, no todos sabemos esto, hermano, porque no ponemos el interés, la importancia que es ser hijo de Dios, dice. Pero sabemos que cuando Él apareciere, ¿qué dice ahí? Seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, en su gloria. Así como el Señor es en su gloria. Pero para verle en su gloria, Él va a venir y transformar nuestro cuerpo en un cuerpo de gloria. Solamente en un cuerpo glorificado se va a alcanzar la gloria, ¿verdad?, de la casa postrera, hermano. Empezando con nosotros mismos, con esta casa. Empezando, ¿verdad?, como un grupo que servimos a Dios. Terminar allá, hermano, viendo al Señor como Él es, pero un grupo. ¿Quiénes son estos?, dijo el apóstol, ¿verdad? Con palmas, ramos en sus manos. Estos son los que han venido de grande tribulación y han blanqueado sus ropas. Por eso están delante de la presencia del Cordero. Gloria a Dios. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza verdaderamente cuando alguien no agarra las cosas de Dios en serio. Si no las agarra en serio, hermano, de una vez, vuélvase al mundo. No se lo recomiendo, pero si eso quiere, deje de hacerle al cristiano, deje de hacerle al creyente. Está perdiendo el tiempo. Créame lo que está perdiendo el tiempo. Qué tristeza ver los lugares vacíos por cualquier cosa. Y siempre nos están diciendo, pues ¿cómo no se les va a decir? Cualquier cosa, ya no voy. Cualquier cosa, no busco a Dios. Cualquier cosa. Uy, pero échele por allá a los brincos y a los saltos juntamente con el mundo. A veces no danzamos aquí, pero andamos danzando en otra parte. Santo el Señor. El texto es muy claro cuando dice, verso 3 dice, sin acepción, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice ahí? Se purifica como Él también es limpio. ¿Cuál es la esperanza? De verle un día cara a cara, tal como Él es. Esa es la gloria postrera, hermano, mayor que la primera. Ya como templo los judíos, los israelitas tuvieron, ¿verdad?, que el templo de gloria, y era el templo de gloria porque se manifestaba el Señor. ¿Por qué cree que David decía, verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Que esté yo todos los días en la casa del Señor para estar contemplando a mi Dios. ¿Dónde está eso? Alabo su nombre. Mire, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3. A veces repetimos mucho este texto, pero mire cómo llega aquí. Gloria al Señor. Dice el versículo número 20. Y lo está aplicando a la iglesia, porque este mensaje es para la iglesia. Usted puede leer todo lo que son, ¿verdad?, lo de las 7 iglesias. Lo está aplicando a la iglesia.
Bueno, es la de la Odisea. Voy a leerlo todo lo que es lo de la Odisea para que vea lo que es y se considere y usted pese las cosas. Dice el texto, número 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando habla de una frialdad, por eso decía yo, si le gusta allá, mire, si es caliente, sirva a Dios. Si no, quede en medio la tibieza. Y es lo que sucede con la mayoría. Una vida tibia. Y aquí la Biblia dice que será vomitado. Sigue diciendo el texto, dice muy claro. Verso 17, y a veces hasta se presume, es presuncioso uno, ¿verdad? Porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. No está el vestido ahí. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, abriré la puerta, entre él y cenaré con él y él conmigo. Me voy a detener un poquito aquí. Está hablando a la puerta. Esta es una habitación. Este es un cuerpo. Esta es una morada. La puerta está aquí. La gente no quiere abrir realmente el corazón para Dios. No abren el corazón para Dios. No abrimos el corazón para Dios. Decimos verdad, pero cuando se trata de lo del Señor, no estamos conscientes, hermano, de una vida en Cristo. Y el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está hablando a la puerta de su corazón. Y el Señor está llamando con tanta predicación, con tanto mensaje, ¿verdad? Y luego dice el texto, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de las bodas del Cordero. A veces queremos nada más la cena aquí y ya con eso lo arreglamos todo. Qué bueno, ¿cómo no? Es la limpieza, es la purificación. Pero aquí está hablando de una cena futura. Y luego dice, el 21 dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y luego lo aclara y dice, el que tiene oído, no a cualquiera, el que pone atención, el que atiende a estas cosas, oiga lo que el Espíritu dice ahí muy claro, dice a las iglesias. Santo el Señor. Gloria a su nombre.